Buenos días a toda nuestra audiencia. Desde el Centro Internacional de Alternativas para el Bienestar, tengo el gusto el día de hoy de tener al doctor Héctor Ruiz Mercado, especialista en angiología. Ahora, bueno, ya jubilado de algunas instituciones públicas donde él fue jefe precisamente de esta área. El día de hoy el doctor Héctor Ruiz Mercado nos va a hablar de lo que es el Reiki, la terapia Reiki y su utilidad. Doctor, bienvenido, te damos la bienvenida aquí a nuestro programa. Nos da mucho gusto tenerte aquí en el Centro Internacional de Alternativas para el Bienestar. Nuestro programa Café Consciente. Híjole, muchísimas gracias también. O sea, yo estoy muy agradecido. Siempre que uno tiene algo que hacer y que decir que verdaderamente valga la pena, yo creo que hay que difundirlo a las personas para que se entienda de una manera más objetiva y sobre todo profesional, para no dejarse llevar por algunos grupos que pudieran darnos alternativas que a veces son charlatanes sin dar ningún nombre, que eso no es ético, pero sí que la gente entienda que las medicinas alternativas, que son muchas, tienen un gran alcance en la salud y que si las personas no entienden bien, es bueno explicarles y luego que alguien les ofrezca algún tipo de medicina alternativa, sepan que esa persona o ese grupo les está ofreciendo algo cercano a lo científico, que en las siguientes conversaciones que vamos a tener, vamos a poder hablar sobre más o menos qué es cercano a lo científico. Bien, quiero comentarles que el doctor Héctor Ruiz Mercado, bueno, es una persona multicultural, es una persona que ha estudiado filosofía con mucha profundidad, también estas terapias alternativas, pero desde un punto de vista científico. Lo interesante precisamente en este programa es cómo vamos a ver el Reiki, esta terapia, cómo funciona esta terapia desde un punto de vista no solamente holístico, sino también desde el punto de vista científico. ¿Es así, doctor? Sí, de hecho, me voy a hacer un poco ególatra probablemente, aunque los mexicanos no nos gusta mucho esto y me cuento entre ellos. Yo hice mi carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León en medicina, luego hice la especialidad de cirugía general completa y después con el maestro José Antonio González Higuera, que ya no está con nosotros, hicimos la especialidad de angiología y cirugía vascular en el Hospital Valentín Gómez Farías y ahí estuvimos 34 años. Ya ahorita estoy tratando ya no estoy en el hospital. Y además, pues con la inquietud que yo tenía, hice algo de investigación, un diplomado, otro de un diplomado de ética. Y aparte hice una maestría en ciencias médicas en la Universidad de Colima. Y mi inquietud era mucho de estarme preparando, entonces sí llegué a hacer mi doctorado con algunos trabajitos por ahí publicados en revistas internacionales, siempre apegado al área médica y a lo más cierto y lo más allegado a una parte médica profesional, ética y de calidad y de cariño a la gente, ¿no? Después me nace la inquietud de las medicinas alternativas y de estas, la que más me ha llamado la atención por los adelantos que hay en física cuántica es precisamente la terapia Reiki. Y de eso es de lo que vamos a empezar a platicar ahorita. Muy bien. Fíjense, es interesante desde la física cuántica cómo podemos nosotros entender que el cuerpo, que el organismo está constituido por átomos, obviamente, ¿no? Y estos átomos y las sustancias que también consumimos, de alguna manera, tienen un peso atómico, ¿no? Y en base a eso que consumimos, de alguna manera se puede desarrollar también dentro de la física cuántica algunas reacciones en el organismo. Y el Reiki, me imagino, doctor, que el Reiki nos ayuda a regular la energía del cuerpo. ¿Qué nos puedes decir al doctor? Sí, quisiera hablar un poquito de los antecedentes de cómo nació el Reiki, ¿no? El doctor Mikao Usui estaba en Japón. Él hay dos versiones, la que más se llega a lo cierto
es que estuvo 3 años haciendo la disciplina budista y la duda de él era cómo Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que con su imposición de manos llegaba a curar y además mandaba curaciones a distancia. Entonces él empezó a investigar y encontró en los conocimientos ancestrales que sí había algunos métodos por los cuales podía llegarse a tratar de mejorar a las personas, además de los medicamentos, además de las cirugías, además de todo esto. Que dicho sea de paso, el Reiki profesional y ético es una de las cosas que decimos es, por favor no deje los tratamientos médicos convencionales. O sea, si le están dando un medicamento, una quimioterapia, una radiación, si le están dando una medida quirúrgica, no hay que dejarla, hay que seguir adelante. La terapia Reiki va a ser una alternativa excelente para una serie de dolores, de molestias que las personas tienen y quizás más allá, dependiendo mucho de las personas, de la aceptación que tengan por el método terapéutico. Entonces él empezó a hacer su investigación y llegó un momento en el cual se dice en la tradición en Japón que encontró, aparte de todos los conocimientos ancestrales, esta manera de ser un transmisor de la energía que nos rodea. Entonces ahí paso directamente a lo que se dice, ¿no? Aparte de la energía electromagnética que todo el mundo conocemos o los que nos gusta leer un poco sobre esto, existe algo muy importante que es la energía subatómica. Esto, bueno, ya todo el mundo sabemos que el centro CERN en Europa ha encontrado, bueno, hasta la partícula de bosón, ¿no? que le llaman la partícula de Dios. Entonces, esta energía de cada átomo, de toda la materia en todo el universo, tanto la materia viva como la materia, como la parte que no podemos ver, tocar, oler, oír, ver, que son nuestros 5 sentidos, esa otra materia que le llamamos materia sutil y que actualmente ya está perfectamente bien demostrado con el doctor Kirling y con una serie de personas que han encontrado cómo el cuerpo emana una energía que es producto de este movimiento subatómico y que forma esta energía que nos rodea. No quisiera adentrarme mucho en cuestiones profundas sobre la parte oriental. La idea principal en la actualidad, en el siglo XXI, y lo que se está tratando de hacer en física cuántica es tratar de unir los conocimientos que existen de física cuántica y los conocimientos que prácticamente más o menos son lo mismo de lo que los budistas en sus más profundos conocimientos y los Vedas, el conocimiento de los Vedas, es decir, el conocimiento oriental, pudiera empezar a unirse a toda la parte científica tecnológica de Occidente. Imagínense ustedes que existen centros de Reiki por médicos, enfermeras y otros profesionales dedicados a esto en hospitales como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, en donde en ese hospital existen departamentos donde antes de operarlos o pacientes graves les están dando esta terapia. Y después de operarlos y después de tratarlos médicamente, también les dan el Reiki. Y entonces las revistas científicas están empezando a publicar los resultados de trabajos científicos. Entonces esto va más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, siempre y cuando sea una formación que sea por maestros autorizados, bien formados, que tengan experiencia y que expliquen adecuadamente esta terapia. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a esto, doctor? ¿Quisieras compartirnos algunos casos en relación a este tema? Sí, cómo no. Hay algunas personas que yo he tratado, cuando yo trato a algún paciente con la primera terapia de Reiki,
algunos me dicen, bueno, no sentí nada, no tengo ningún cambio. Y uno dice, bueno, no hay problema, ¿no? En una segunda o tercera o cuarta terapia van sintiendo los cambios definitivamente favorables. A veces se pueden dar reacciones mentales y físicas que son un poco confusas. En Reiki se le llama crisis curativa. Cuando el paciente empieza a mejorarse, lo dice sin ninguna duda. Me acuerdo yo de una persona que traté con cáncer terminal de próstata. Y esa persona, el día que yo hice el tratamiento, me dice, doctor, no sé qué pasó, pero no tengo el dolor ya. El dolor que tenía en mis huesitos, en mi cuerpo, me siento mejor. Y seguí tratándola y estuvo mejorando. Y me pasó una experiencia difícil de asimilar, pues. Ella estaba en una fase terminal, hablando que tenía 85 años y batallando con el cáncer unos 15 años más o menos. Y pasó que yo, la verdad, obviamente la terapia Reiki en este caso ya no era para curarle. Él ya era muy difícil sacarlo, le habían dado muchísima quimioterapia, muchísima radiación. Y la parte donde yo empecé a tratarlo era una parte ya final. Entonces, yo pensé, yo soy religioso, no me gusta en Reiki hablar de religión, pero soy religioso, creo en Dios. Y yo decía a mis adentros y en la terapia que un día que le envié, yo tenía las ganas de que Dios dijera, bueno, ya llévatelo porque está sufriendo muchísimo. Y no es posible que sufra tanto ya. Ya es el final de su vida, es mucho el dolor que tiene. Y coincidentalmente, unas horas después murió. Y cuando me dijo la familia, yo no supe qué hacer porque dije, entonces me oyó esa presencia sutil de energía que tenemos y que lo que la ciencia hace es ver qué conexión hay con ese concepto Dios que tenemos, ¿no? Cuando me dicen que acaban de mandar un satélite al universo a ver los multiversos y todo eso, yo digo, el inconsciente colectivo está, además de querer ver si existe otros universos y más allá de esto, es qué había antes del Big Bang y si podemos llegar a un final y decir hay un ser, como sea que formó a todos nosotros y al mundo, porque me queda claro que si no hay un ser humano en el universo o en los planetas que hubiera, si es que los hubiera, yo creo que no tendría ningún sentido que hubiera un universo porque nadie lo está viendo, investigando, lo está viviendo, nadie juzga a nadie y sería ahora sí la nada, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Doctor, en relación, me gusta mucho lo que comentas en relación a la ciencia y a la religión, a la vinculación que existe entre una cosa y la otra, porque realmente existe una vinculación en relación a la parte científica, porque pues Dios es energía, y si hablamos de física cuántica, pues es energía pura, ¿no? Entonces, en la transmisión precisamente de esa energía que nosotros podemos llevar a otras personas para ayudarles a recobrar o equilibrar sus niveles energéticos que están desbalanceados. Tú comentabas hace un momento el hecho de que algunas personas, por ejemplo, en la primera, segunda o tercera, cuarta terapia, pues no lograban a veces desbloquear, porque imagino que están bloqueados los centros energéticos. ¿Sí es así? Sí, se habla de una doble energía que nos rodea. Una de ellas son los chakras, ¿no? Que son los que más se conocen en Oriente. Estos chakras son centros de energía que se encargan de diferentes funciones en el cuerpo del ser humano.
y otra energía que nos rodea y que es lo que descubre el doctor Kirling con la máquina con este aparato que él inventó, que por cierto su esposa murió mediante el proceso de estar haciendo este descubrimiento de que tenemos un halo energético que nos rodea y que abarca 3, 4 o 5 metros. Y la esposa murió. El doctor Kirling estaba acabado completamente cuando pasó eso en Rusia. Sin embargo, los científicos lo animaron para que siguiera adelante sobre esta energía sutil, de estar describiendo qué es lo que pasa con ella y qué es lo que nos pasa a nosotros con ella. Entonces, sí es importante que el paciente tenga primero la aceptación de la terapia, que sea receptivo durante la terapia, que tenga una esperanza de que ese terapeuta le va a ofrecer algo que le va a ayudar. Y cuarto, que no son los milagros de la charlatanería, sino que hay una influencia entre la energía subatómica que rodea ese cuerpo y el terapeuta, que con su energía también que le rodea y su intención y su atención al 100% a esa persona que quiere ayudar y con sus herramientas que tiene para poder hacer el Reiki, tanto herramientas físicas como simbológicas, y las herramientas que tenga, pueda hacer que el paciente se sienta bien. A mí me ha tocado pacientes que se les quita el dolor súbitamente de algo. Por ejemplo, voy a hablar de alguien que operaron de un problema de maxilar y tenía mucho dolor. Y cuando yo le di el Reiki, me dice, se me quitó. Y se estaba riendo. Dice, no lo puedo creer, traía mucho dolor. Bueno, así pasa, ¿no? Tengo un hermano que tiene cáncer de colon, le estoy mandando, le he hecho Reiki y me dice, Héctor, mis metástasis están desapareciendo y yo me siento bien. Y sin embargo yo le digo, espérame, no dejes de ir a la quimioterapia y tus medicamentos y todo, porque no puedes soltar eso. Entonces, científicamente hablando, es muy difícil conseguir un suficiente número de pacientes en los terapeutas Reiki para poder publicar que también puede darse un efecto y hacer un ordenamiento en lo celular y en lo bioquímico en general en el cuerpo. Imagínense una gente que hizo ciencias médicas y que mi instrumento principal es un bisturí y es lo real de un cuerpo, y que yo empiece a ver resultados en un tipo de terapia alternativa, sería yo un mentiroso si yo dijera algo que no estoy viendo. Cuando yo lo empecé a ver y empecé a hacer algunas terapias Reiki, que mi experiencia todavía es corta, pues yo empecé a apuntarlo porque yo decía, o sea, si pasa, si está pasando algo, si está pasando esto, la gente estaba mejorando. Yo lo apunto y ahí lo dejo. Entonces digo, cuando empecé a ver esto, yo decía, bueno, ¿dónde he hecho esto que existe? ¿Y qué voy a hacer con esto? Entonces seguí estudiando y sigo estudiando la terapia Reiki y la física cuántica y los artículos científicos que se están publicando. Hay alguna revista que hizo un investigador reikiano a nivel mundial, no recuerdo ahorita quién era, alguna otra ocasión les puedo traer algunos artículos científicos, en donde decían, bueno, vamos poniendo 20 pacientes que le den Reiki, personas iniciadas, es decir, con el entrenamiento adecuado y con experiencia, maestros de Reiki, a estas 20 pacientes con determinados problemas físicos. Vamos a poner estos otros que hagan lo mismo que el reikiano preparado y que hagan lo mismo que el otro. Y vamos a poner a estas personas otras acá, en donde estén solamente relajados sin hacerles nada. Los resultados fueron sorprendentes. Sí hay una diferencia muy grande entre un charlatán y alguien que verdaderamente está dedicado a la medicina alternativa aplicada de manera adecuada, aplicada de manera profesional. Aún
y que estén en contra de nosotros muchas personas, muchos científicos en el mundo que digan no existe, ¿no? Porque sigue habiendo una gran mayoría de científicos que siguen creyendo solamente en Newton. Einstein todavía, y después de Einstein, y después de Bohr, y después de Schrödinger, y después de todos los grandes científicos de la física cuántica, siguen todavía estando en contra, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Siguen siendo los Santo Tomás. Y bueno, pues yo creo que estamos en ese punto, nuestra época, de empezar a aceptar que somos más allá de simple materia, ¿no? Materia densa, porque toda la materia es energía y acordémonos, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Nuestro cuerpo se va a ir y nuestra materia densa se va a destruir, pero va a quedar algo ahí de energía y que es la preocupación de los grandes científicos. ¿Qué pasa con esa energía de millones y millones de personas que han muerto durante la historia de la humanidad? ¿Qué pasa? En eso estamos. Sin que ellos digan que crean todavía en lo que muchos creemos, reencarnación, etcétera. El científico en física cuántica dice, bueno, aquí voy, no puedo decir más, ¿no? Muy bien, excelente. Fíjate que me gusta mucho cómo explicas este tema, porque son temas sumamente delicados. ¿Estás de Sí, acuerdo claro. conmigo? Sí, claro. Y obviamente muchos han considerado las medicinas alternativas como pseudociencias, porque a lo mejor les ha faltado un poquito estudiar también a fondo estas pseudociencias, como las llaman ellos, pero que no importa cómo les llamen, lo importante son los resultados que se obtienen, ¿sí? No importa que me digas que es una pseudociencia, si yo estoy viendo resultados distintos, entonces, y si estos resultados distintos son positivos, entonces tengo que enfocarme a su estudio, a su análisis con mayor profundidad para ver resultados o encontrar resultados que puedan ayudar a la humanidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente de acuerdo. Entonces, algo que ahorita me llamó mucho la atención que comentas, doctor, y que pues me abres un poquito el campo, mi visión con respecto a este tema del cual yo conocía muy poco, en relación a cómo tenemos una energía propia. Esa energía propia es lo que nosotros vamos generando a través de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. ¿Cómo se da esa energía propia y cómo la energía que nos envuelve holísticamente se da? ¿Pudiera haber una explicación de eso? No lo existe. Claro que sí. Cuando nosotros estamos viviendo, desde que se une el espermatozoide y el óvulo, empieza un proceso. Entonces, el proceso de la vida sigue, nunca se detiene hasta que nos morimos desde el punto de vista de la materia densa, nosotros. Sin embargo, en ese proceso hay una bioquímica que está muy bien estudiada cada vez más por los científicos, y en esa bioquímica hay un movimiento molecular y atómico, todos los días y en todo momento y dormido. De tal manera que me viene a la mente algo que seguido no hablamos. Por ejemplo, cuando estamos dormidos, soñamos, y cuando estamos soñando, tenemos afuera la mente. Está funcionando en nosotros otra parte del cerebro. Bueno, no voy a hablar más de ahí, del sueño, que es un tema aparte. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos soñando? Cuando no estamos soñando. Bueno, en ese momento ni vemos, ni oímos, ni sentimos, ni olemos, ni somos conscientes que respiramos y que nuestro corazón está latiendo. Entonces, ese punto es el más cercano a la muerte, pero también es el más cercano a esa parte subatómica o esa energía sutil, y que sin embargo estamos vivos, porque otro día despertamos, ya decimos soñé aquello, pero bueno, ¿pero qué pasó cuando no soñaste? Bueno, es un proceso, y en ese proceso existe un metabolismo basal. No estoy corriendo, estoy completamente relajado.
Mis músculos están relajados y todos mis órganos están relajados. Lo único que tengo es el centro en la médula, en mi sistema nervioso, que me está diciendo, corazón, late y respira más lento. Es decir, utiliza menos energía de la que estás utilizando. Entonces, esa parte es el sueño del no soñar, es el gran misterio, porque estamos más cerca de la muerte. Ahí lo único que nos faltaría era que ya no latiera el corazón y que ya no respiráramos. Muy bien. Ahora, cuando en Oriente están en meditación, cuando están en meditación, ellos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, entran en ese estado, pero en ese estado entran en un estado consciente, que es diferente al estar dormido sin estar soñando y que ahí no está consciente la persona. Sin embargo, el meditador sí está consciente. ¿Qué es lo que hace el meditador? Platicaba yo con una gran persona con muchos conocimientos, un psiquiatra, un gran amigo, el doctor Ricardo Ijar, que ya es un maestro en formación de Reiki. Y le decía yo, es que el hecho de tener los ojos entreabiertos en la verdadera meditación es no dormirte. Porque si estás haciendo meditación y cierras los ojos, tiendes a dormirte. Y eso ya no es meditación. Pero tienes que hacer algo que no quiero hablar de sánscrito porque además yo no lo sé, aunque tengo un poco de conocimiento de esto. Pero pasa esto. ¿Qué tengo que hacer? Relajarme como en el estado de no soñar, completamente relajado. Y tengo además que apartar de mí todos los factores externos y todos los estímulos externos, no hacerle caso. Por lo tanto, mis ojos deben de estar entreabiertos. Si los cierro otra vez, me voy a dormir. Entreabiertos. Muy bien. Aparte de que no debo hacer nada de esto, debo mis pensamientos no tenerlos. Y ustedes estarán de acuerdo, está comprobado científicamente que tenemos 60,000 a 70,000 pensamientos al día. No hay un momento del día en el cual no tengamos un pensamiento, el que sea. Entonces, entrar en un estado en donde no tengamos pensamiento, en donde tengamos una relajación completa de nuestro cuerpo, en donde no nos durmamos, estemos conscientes de todo lo que nos rodea en nuestro cuerpo al mismo tiempo, y no tener pensamiento, no cualquiera lo logra. Lo logrará en unos segundos, pero no lo logra 15, 20 minutos, mucho menos más tiempo a los grandes meditadores. ¿A qué vamos en este tema? En Reiki. Bueno, está comprobado que los grandes meditadores en el mundo alargan la vida, alargan la salud, alargan el bienestar y alargan la vida del sistema nervioso. Esto está ya, es una cosa muy conocida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos comprobando y llevando a la realidad conocimientos ancestrales. Que el que no lo crea, experiméntelo, estúdielo. Creo que lo que más nos echa a perder a los seres humanos cuando estamos en esta vida, que es la única oportunidad consciente, es la ignorancia. Yo no puedo hablar de un tema que no he estudiado porque echaría mentiras. Y si voy a hablar de un tema, debo de haberme preparado o estar preparado para saber lo más que se pueda y decir la más verdad que se pueda para que la gente esté confiada en lo que esté escuchando y en lo que vaya a hacer, en lo que vaya a planear. Bien. Yo le agregaría, aparte de ignorancia, la soberbia, ¿no? Que a veces bastante. nos damos créditos y un crédito a veces nos hace que seamos muy cuadrados. Fíjate Sí. qué absurdo, ¿no? Sí. No, Sí. es que esto yo lo descubrí, no hay Sí. otra cosa Sí. mejor, ¿no? Sí. Cuando sabemos que todavía nos falta en el universo muchas cosas por descubrir. Claro, claro. Y pues entendiendo desde la perspectiva que todos somos energía. Sí, y agregaría algo muy importante, y esto, ahora sí que los científicos me van a decir, el doctor Héctor Ruiz Mercado tiene usted razón. Por ejemplo, ¿qué se utiliza en la actualidad en relación a la energía subatómica? Espectroscopía. La espectroscopía ha servido
como base técnica la física cuántica para poder saber de qué están hechas las estrellas. ¿Sí? Segundo, resonancia magnética nuclear, que yo frecuentemente la pido con mis pacientes. Eso es energía subatómica, llevada a la práctica para diagnósticos precisos en pacientes con problemas de circulación. ¿Verdad? ¿Qué más? Microscopía electrónica. El virus tan de moda que tenemos, el COVID, famoso COVID-19, pues lo pueden llegar a ver solamente con microscopía electrónica, no con microscopía de luz. Y la microscopía electrónica no es otra cosa que la aplicación de la física cuántica, de la energía subatómica, y que nosotros tenemos y emanamos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, esta es otra aplicación. Entonces, hay muchas más. Hay alguna del doctor Rama de la India que tuvo un premio Nobel de física cuántica precisamente, más o menos en 1928, en donde él descubre que mediante una aplicación de física cuántica pueden ellos, la NASA en este caso, por ejemplo, llevar ese aparatito para ver cómo hacerle para si hay vida o no hay vida en un planeta. Esto también es una aplicación de la física cuántica. Entonces, todo esto es una parte interesantísima y como decía el gran Feynman, el gran científico Feynman, decía, bueno, yo le puedo más o menos explicar qué pudiera ser la física cuántica. Y decía paradójicamente, y con toda verdad, dice, pero si me pide que le explique bien qué es la física cuántica, no voy a poder. Sin embargo, él da en las universidades de Estados Unidos cursos de física cuántica y hay un libro muy grande de él. Entonces, estar imbuido en el conocimiento no es ser precisamente el que más sabe, es estar quitándonos la ignorancia y poder ayudarnos, además de lo convencional, que es la medicina convencional, otras alternativas que pudieran ayudarme a mí, a mis familiares, a mis pacientes, a mis amigos, ¿verdad? Ese es el punto más importante. Y yo creo que ahí es donde está la frontera entre la charlatanería y entre una persona bien preparada. Y cuando toda la gente en el mundo sepa esto que estamos diciendo, el doctor Carlos Gutiérrez, el ingeniero Carlos Gutiérrez y su servidor, seguramente va a hacer que ustedes digan, es cierto, tengo que ver qué estoy viendo en internet y qué me están diciendo, qué es verdad y qué no es verdad, en base a lo que estamos platicando aquí nosotros dos. Qué tema tan controversial y tan interesante. No, me surge una pregunta aquí en este momento, doctor Luis Mercado. Tú hablábamos de la meditación y esto creo que muchos de los que estamos escuchando el programa quisiéramos empezar a entrenarnos un poquito en el tema de la meditación. La meditación es, preguntaría primero, la primera pregunta sería, ¿es un estado de trance? Eso es muy bueno porque, esa pregunta es muy buena porque la meditación no es un estado de trance. La meditación es un estado en el cual trata de alcanzarse la máxima conciencia de uno mismo. La mal palabra llamada esoterismo no porque no sea cierta, sino porque quien le escucha ya le apagan al aparato de radio o de televisión o lo que sea, porque dice, no, eso ya no me interesó, eso ya no me gustó. Ok. La palabra esoterismo quiere decir en búsqueda de lo interior. Y eso está dado en todas las religiones, si es que se diera. Yo no puedo llegar a una iglesia y confesarme y comulgarme en la iglesia que sea, la que sea, y de cualquier religión, y salir siendo el mismo grosero y poco ayudador de la gente y siendo una persona negativa. De nada sirve eso no está bien. Entonces, la meditación lo que busca es que el ser humano trate de encontrarse a sí mismo manejando ¿qué?
el sistema nervioso autónomo. Hay meditadores que pueden, eso es conocido en todo el mundo, y más los budistas, las gentes de otras disciplinas, no nada más ellos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, controlan su respiración de manera consciente, controlan su frecuencia cardíaca de manera consciente, controlan la temperatura de manera consciente. Todo esto lo hacen por medio de técnicas de meditación. Entonces, ¿a qué lleva la meditación? A un estado de conciencia en el cual yo, dentro de mi sistema nervioso, pueda yo ahorrarme energía al haber una respiración menor, menor frecuencia cardíaca, y controlar la temperatura del frío, como hay por ahí algunas personas famosas ya en el mundo que en los Himalayas están casi desnudos en frío y no tienen frío. Entonces la meditación a lo que trata de llevar es al control del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, ¿verdad? Ese es el punto principal. Entonces se ha demostrado científicamente que eso puede alargar la vida y la salud. Entonces, en la meditación es un estado de conciencia profundo, A mí nadie me va a despertar, yo estoy más despierto que nadie porque estoy en un estado precisamente del máximo despertar. No es fácil, no es fácil. Yo he estado meditando los últimos 5 años más intensamente y pocas veces tengo más allá de media hora verdaderamente en un estado, como decíamos hace ratito, completamente relajado todo mi cuerpo, completamente fuera de cualquier distracción. En este mundo tenemos mucha distracción. Y fuera y estar completamente sin pensamientos. Eso es complicado. Es complicado. Entonces, Se podríamos requiere decir que entrenamiento. estamos en ese momento en un estado de supraconciencia. Qué bueno que acabas de dar una palabra, un término, un concepto que en psiquiatría, en psicología, en medicina, casi no lo manejamos. Siempre decimos inconsciente y subconsciente. En el inconsciente tenemos todos los pecadillos por ahí y las cosas buenas también. En el subconsciente tenemos lo que casi está a punto de la lengua de salir porque lo tenemos cerquita, ¿no? El subconsciente. Pero el supraconsciente casi nadie lo menciona. El supraconsciente es precisamente ese estado de plenitud, de conciencia completa y un despertar completo, que es lo que le llamaba Buda la iluminación, ¿no? Entonces, esa supraconciencia hace que esa persona, su salud, tanto mental, física y emocional, pueda tener un mejor control y llevar una mejor vida y ser más feliz. Y además, si es religioso, acercarse a la presencia de Dios. Claro, como dicen, y cada vez más se dice, y es cierto, no al viejo barbón, gordito, o sea, ese tipo de situaciones imaginativas, no, sino un sentir más allá de un sentir ordinario. Este, pero bueno, no quisiera mucho meter la parte religiosa porque eh, respeto todo esto, ¿no? De religión. Pero sí la parte científica, física de la meditación para poder lograr tener una concentración y una intención y una atención adecuada ante terapias que yo doy cuando estoy practicando medicina energética. Porque no nada más está el Reiki como medicina energética, todo el mundo lo sabemos. Pues existe acupuntura, existe medicina energética sin el entrenamiento de Reiki, con otro tipo de entrenamiento, y maneja lo mismo, las energías sutiles, subatómicas que tiene el cuerpo y que no alcanzamos a ver con nuestros 5 sentidos. Lo que hemos descubierto en la ciencia no ha sido con los ojos pelones, ha sido con aparatos que nos han dado la tecnología para observar qué hay más allá de lo que estamos normalmente viendo, ¿no? En este sentido, doctor, para concluir, si quisieras explicarnos cómo pudiéramos nosotros lograr
hacer de alguna manera un ejercicio, en este caso de meditación profunda. ¿Pudieras explicarnos cómo pudiéramos Sí, cómo no. hacerlo? Sí, cómo no. Una de las maneras más importantes de practicar la meditación está en el Mahabharata, el libro este de los Vedas, ¿no? En el, ay, se me olvida en este momento, el Mahabharata Gita, que es el Bhagavad Gita, es el libro más importante. Ahí viene el capítulo 26, um, viene la parte de lo que es meditación, cómo hacerla. Esto nos lleva a algo, una técnica que se llama Kriya Yoga. Kriya Yoga. Kriya acción, yoga unión, todo el mundo lo sabe. Y ahí dice exactamente lo que yo les acabo de decir. Estás tú en un lugar, obviamente lo más solo posible, con una luz, puede ser tenue, puede ser oscura, en una posición de loto o medio loto, que es una posición para que los que no tienen demasiada elasticidad en su cuerpo todavía, o como lo hacen en el Zen japonés, simplemente sentados y empezar a hacer respiraciones profundas, conscientes, una vez que se está en reposo completo, e intentar relajar desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza y todo. Una vez que ya se hacen esas respiraciones, inspiraciones, de tener la respiración y luego expiraciones, de acuerdo a cómo viene ahí, puede, y digo ahí porque es la parte más verdadera, más original y menos confusa, porque hay muchos libros de meditación y nos confunde. A ver, yo leí este libro de meditación, leí este otro, unos me dicen de una manera, otros me dicen de otra, otros me dicen de otra. Sí, en cambio, ahí viene muy bien cómo llevarla a cabo y como decía Krishna. Krishna era un ser humano, existe su historia y su leyenda, que, que da la instrucción y alguien lo escribe y dice, así hazlo de esta manera. Entonces, una vez que se tiene eso, empezar a tratar de estar relajado y de estar haciendo mudras, le llaman los orientales. Una posición de mudra, la que más le plazca a la gente, si empezándolo a leer, y empezar a tener, ojalá y se pueda no tener pensamientos, pero no forzarse. Como un día un budista, en una conferencia que estuve, nos decía, no vas a estar, por ejemplo, así, y va a estar, me tengo que, o sea, no se tiene que forzar nada, ¿no? Tiene que ser todo muy relajado, muy natural y no forzar nada, muy tranquilo, ¿no? Todo relajado. Y de esa manera va entrando poco a poco, 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Los budistas, por Dios, son 7, 8 horas o más en meditación. Entonces, no tener pensamiento, relajado completamente en una posición de medio loto, hacer unas respiraciones conscientes y si se puede hacer algún mantra, mejor todavía. Un mantra puede ser una oración, como se hace en muchas partes, una oración puede ser de la religión cristiana o puede ser un mantra budista o un mantra de los Vedas y puede incluso llegarse a tener un mandala, un diagrama hermoso que hay muchos. Y esto es, por supuesto, si hubiera otros elementos como una vela, como un incienso, como el agua, pues es mejor todavía, ¿no? Entonces, conforme la gente va leyendo sobre meditación, pero sobre todo practicarlo, porque no nos podemos convertir en teoría. Yo puedo ser un sabio, yo puedo ser un conocedor de muchas materias, pero si no practico lo que estoy leyendo en la teoría, de nada me sirve. Tengo que practicarlo, intentarlo. Y si lo intento, lo voy a lograr. Y entonces sí puedo hablar del tema con un poco de autoridad. Y si tengo mucha experiencia, mucho más, como el Dalai Lama, que pues, tiene una experiencia enorme, ¿no? O como otros personajes que hay en el mundo que son expertos en esto. Entonces, esa es la manera. La mejor manera de
de practicar la meditación es ir a las bases ancestrales, primarias, sobre cómo se inició la meditación. Por supuesto es parte de la yoga, porque la yoga a veces piensan que son puros ejercicios. No, 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 no. La yoga es muchísimo más que hacer ejercicios, muchísimo más. La yoga es conocimiento, es devoción, es meditación, lo que estamos diciendo. Es una serie de disciplinas que se completan todas para que podamos hablar de lo que verdaderamente es el yoga. Porque bueno, pues yo puedo ir con una yoguista o un yoguista y me va a dar la serie de ejercicios que yo debo hacer en la yoga. Posiblemente me diga que vamos a hacer un poco de meditación y ahí nos quedamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, la yoga es más allá de eso. Hay que estudiar mucho, hay que hacer mucho, practicar mucho para poder empezar a entender más o menos lo que es la yoga. Obviamente todo esto que estamos platicando, ingeniero Carlos, doctor Carlos, es precisamente las bases más importantes para que esas personas que están realizando esto por un buen tiempo sean todavía mejores elementos electivos para llevar a cabo las terapias energéticas, ¿verdad? Por supuesto. Ustedes que están aquí en las medicinas alternativas, ni modo que no, o sea, ese punto. Doctor, pues la verdad nos has dado mucha luz el día de hoy y te agradecemos que hayas estado en este por programa, ustedes. Nuestro programa Café Consciente, Conciencia y Bienestar. El doctor Luis Mercado, bueno, es un buen amigo. Ustedes podrán acceder a toda la información que requieran a través precisamente de nuestra página www.centroya.com y nuestro programa Café Conciencia, Conciencia y Bienestar. Doctor, ¿quisieras mandar un mensaje a nuestro público el día de hoy? Bueno, yo creo que en relación al Reiki, que es algo que a nosotros nos interesa, es no hacer mucho caso de las ofertas que se dan por video en internet sobre formación de Reiki, hasta bien barato, ¿eh? Y hasta con unas formaciones muy estrechas y muy limitadas y sin unas bases científicas adecuadas. Yo creo que ahí es charlatanería y los resultados no son iguales. No niego yo que pueda haber algunos resultados. No lo niego. La sugestión en las personas, contándome yo, existe. Y yo me puedo sugestionar sin ningún problema. Pero eso no es Reiki. El Reiki viene de Mikao Usui, como lo mencioné, y de todos sus maestros que le siguieron. Hay institutos en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, que son los autorizados para ver qué candidatos y qué formación lo más completa posible para poder ofrecerle a la gente algo que verdaderamente valga la pena y que la gente pueda confiar en estas personas que se dicen están preparados para dar una terapia Reiki. Y si es un médico y una enfermera o alguien que está cerca del área de la salud, pero bien preparado, mejor. Sí, porque el hecho de que yo sea médico no garantiza que yo esté en un momento dado diciendo cosas aquí sandeces o inventando preparaciones que no tengo. Yo creo que como cualquier médico, igual el Reiki, tengo mis comprobantes en donde me preparé, quién me preparó, con el sello, con el organismo oficial que existe a nivel mundial de reconocimiento, y eso al paciente o a la persona que se le quiere ayudar dice, bueno, si es una persona preparada, claro, damos confianza. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por estar en nuestro programa. Queremos invitarte próximamente a que estés nuevamente con nosotros y sobre todo porque hay mucho de qué hablar en este tema. Creo que pues con todo ese conocimiento que tú has adquirido a través de tu estudio de la física, de la filosofía, todos esos temas que van y que son parte también de tu formación académica, porque un médico que estudia con profundidad la filosofía, pues puede ayudar un poquito más claro, a paciente, claro. El médico tradicional que se limita únicamente al estudio del cuerpo humano. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo y hacer la aclaración. Yo no estudié filosofía. Yo hice un semestre de filosofía en una universidad
Sin embargo, me convertí en autodidacta, pero yo no me considero filósofo. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de una filosofía material o una filosofía, voy a volver a nombrar a Newton. No, una filosofía médica, un amor a la sabiduría en el área médica y en el área, en los últimos años, sobre medicina alternativa. Y de paso les digo, hay que hacer la preparación física y mental también, que eso lo he hecho yo. Tengo 15 años de ser volacto vegetariano, de hacer ejercicio diariamente. Yo no tomo absolutamente nada de alcohol, bueno, hasta ahorita. Pero sí hay que prepararse mentalmente, físicamente y emocionalmente. Aún así uno tiene errores, uno no es perfecto. Sin embargo, sí trata uno de ser lo mejor que pueda uno para poder ofrecerle a la gente lo mejor que pueda de uno. Excelente. Creo que pues todos los que nos dedicamos a esto de las medicinas alternativas y enfocadas desde la física cuántica, de alguna manera buscamos eso, ¿no? Claro. La salud y el bienestar de nuestra gente, Claro. ¿no? Del ser humano, sobre todo, volver a la medicina humanística, no a la medicina materialista únicamente. Sí, sí. El día que se una la medicina oriental con la medicina occidental, va a ser, está haciendo algo muy, muy importante. Va a haber más mejoría, mejores estados de conciencia y va a haber más felicidad. Lo importante es aquí iniciar, y esto que ustedes hacen aquí en este centro es precisamente eso, echarle ganas a que esto vaya siendo cada vez más grande. Pues te y muchas gracias. Mucho, doctor, y esperamos verte muy pronto nuevamente. Gracias a ustedes. Recuerden ustedes, esto es para todo nuestro público, para todos ustedes. Recuerden nuestro programa con Café Consciente, Conciencia y Bienestar para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias.